claro, a un adulto probablemente su trayectoria de vida puede significar una manera más fácil de enfrentar, de entender el acontecimiento que está viviendo. Sin embargo, entendemos que los niños, y para ellos es una situación más compleja, Paola. Ahora sí, nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Sí. Bienvenida nuevamente, buenas tardes. Te pido disculpas. ¿No está Muchas bien? Gracias, te pido disculpas, hubo un problema de conexión. Muy bien. Bueno, Paola, estábamos conversando este tema. Hagamos contexto de qué manera este tipo de emergencia, este tipo de situaciones tan dantescas afectan la salud mental de los niños. Sí, claro, mira, bueno, nosotros como país, primero que todo, estamos de alguna manera, nos vemos enfrentados siempre a algún tipo de catástrofe natural, nuestros terremotos, por ser un país sísmico, ahora los incendios que últimamente han estado muy presentes, ¿no? Lamentablemente, por todo lo que eso implica a nivel mundial, con todo nuestro tema de medioambiental. Entonces, obviamente eso tiene un impacto, no solamente nosotros los adultos, ¿sí? Claramente hay un impacto siempre de toda noticia, de toda situación difícil que nos vemos enfrentados, hay un impacto emocional. Obviamente los adultos, la forma como nosotros lo canalizamos o como nosotros nos enfrentamos es distinto muchas veces a cómo lo enfrentan los niños, ¿sí? Algunos niños a lo mejor sí tienen la posibilidad de expresarlo, ¿sí? De verbalizar aquello que están viendo o aquello que les preocupa, pero muchas veces los niños no tienen esa posibilidad o no lo manifiestan de esa manera, ¿sí? Entonces nosotros eso lo podemos visualizar de alguna manera en cambios en el comportamiento, en el día a día, cambios de rutina, cambios de comportamiento en cuanto a temas de ansiedad o que irritabilidad. Entonces ahí nosotros vamos a poder ver, visualizar que algo está pasando en el niño, ya sea por una situación como la que estamos viviendo en tema de incendios, de los incendios forestales, o cualquier otra situación, ya sea directa o indirectamente, que le pueda afectar. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Lo importante, una es poder manejar la información que se entrega a los niños, no solamente también para los niños, sino que también para nosotros los adultos. Tratar de poder filtrar de alguna manera la información que nos llega, ¿sí? En la medida en que nosotros estamos constantemente bombardeados con más información, obviamente la angustia es mayor. Entonces, tratar de alguna manera de fiscalizar, o sea, de ver, de estar atentos a qué información los niños tienen acceso, ¿sí? Y darle espacio a que los niños puedan expresar espacio en familia, ¿no? Para poder conversar aquello que les preocupa, o qué es lo que vieron, qué de eso que escucharon, de que vieron, les afecta, y qué piensan ellos al respecto. Y de acuerdo a eso, ir hablando de manera concreta, entregando información, que ellos puedan en el fondo ocuparse de aquello y poder también transmitir. ¿Qué les pasa con esa información que reciben? ¿Cómo les afecta? ¿De qué manera les preocupa? ¿Sí? Claro. Miedo, temor, ansiedad. Eso es estar como atento y poder también hacernos cargo nosotros y acompañar esa emoción, sin invalidarla, sin negarla, ¿no? Obviamente hay que acoger esa información y acoger la emoción que eso le genera. Si el niño está triste, si el niño tiene miedo, por ejemplo, evitar en el fondo caer en frases o decir, vamos, tú puedes, no te puede dar miedo, tú eres valiente, ¿sí? Ese tipo de cosas a lo mejor obviamente los invalida en la emoción. Entonces tratar de escuchar atentamente qué es lo que está pasando y tratar de tomar acciones desde la resiliencia, desde verlo, de qué manera nosotros podemos aportar. En el caso, por ejemplo, nosotros que estamos más alejados en Santiago, ¿de qué manera nosotros aportamos? ¿Cómo nos enfrentamos cuando hay una situación de catástrofe? ¿Cómo aportamos? Tomar prevención en cómo, ¿qué hacemos que esto que está pasando? ¿Cómo lo prevenimos? ¿Qué acciones? Y ahí tiene que ver todo esto que obviamente están promoviendo ahora. El tema de la basura, el tema de ojo cuando hacemos fogata, el uso del fuego, etcétera, ¿sí? Tratar de tomar acciones preventivas que ayuden de alguna manera, que concienticen a que evitemos este tipo de situaciones o de qué manera podemos. Y por otro lado, el tema de la solidaridad, el cómo apoyamos a aquellas familias, ¿sí? O a aquellas personas que necesitan el apoyo, que necesitan la ayuda,
y estar atentos, que los niños obviamente es importante eso, que en el fondo desde pequeños puedan de alguna manera internalizar de qué manera yo me paro, ¿sí?, frente a una situación. ¿Qué herramientas puedo adquirir para enfrentarme a alguna situación difícil? En este caso, de catástrofe. Paola, estamos viviendo una situación de tal incertidumbre que nadie puede garantizar que con las condiciones meteorológicas que enfrentamos y otros detalles que son fundamentales también en lo que son los inicios de los incendios, pueda asegurar que su casa no sea atacada por un incendio. ¿Cómo hacer que esta información entregue seguridad a los niños y no que se vaya a producir una falta de legitimidad de los padres frente a la información que se entrega? Me explico. Hijos, aquí no va a pasar nada, aquí estamos seguros, aquí no va a ocurrir absolutamente nada. Y mañana se genera la emergencia. ¿Los hijos pueden ser que no vuelvan a creer en sus padres? Yo creo que más allá, o sea, tomar las medidas. Hay que decirle a los niños que obviamente uno toma como adultos, como familia, va a tomar todos los resguardos, ¿cierto?, para mantener la seguridad de ellos. Pero tiene que haber un plan de acción, porque claramente uno no puede prometerle a un niño que vamos a estar libre de alguna situación de ese tipo, ¿sí?, en este caso un incendio. Entonces, por lo tanto, hay que tomar las medidas necesarias, resguardos, de qué hacer en caso de, y tener un plan de acción. Yo creo que eso es fundamental, el poder tener planes de acción y la información de cómo nosotros lo transmitimos como adultos a los niños es fundamental. Si yo como adulto me desbordo, me sobrepaso frente a una situación, obviamente el niño también lo va a hacer, porque nosotros somos el modelo para ellos, de cómo nos enfrentamos a una situación. Entonces, a la medida que nosotros mantengamos de alguna manera la calma, ¿sí?, frente a una emergencia, cuando sucede, ¿no?, en el momento mismo, los niños van a estar más tranquilos. Si yo me desbordo y no mantengo la calma, obviamente se entiende que en una situación de este tipo, a lo mejor la calma no va a estar presente, quizás. Pero ellos van a seguir nuestra forma de funcionar. Ellos van a observar de qué manera nosotros nos enfrentamos a las situaciones. Y en este caso, el mantener el resguardo, estar atentos, el cortar el gas, en el fondo tener agua, de qué manera en caso de que surja una situación, qué manera nos enfrentamos, que en el fondo los prevencionistas de riesgo siempre están como atentos en caso de el gas, cuando surge esto, no hay que tirar agua, hay que tirar, no sé, tierra, no sé, tomar acciones que tengan que ver con qué hacemos en caso que nos enfrentamos a una situación en ese momento, que nosotros podamos en el fondo tomar acción y ocuparnos de la situación, más que caer en pánico y que nos desbordemos. ¿Sí? En el fondo, primero tomar resguardo de ellos, que ellos son lo más importante, y que a lo mejor hay cosas físicas que a lo mejor vamos a perder, ¿sí? Que a lo mejor en caso de hacer incendio, terremoto, lo que sea, a lo mejor esas las vamos a perder, no las vamos a tener, pero sí obviamente entender que esas son cosas físicas y que se pueden recuperar, y que lo más importante es la integridad de ellos. Paola, ¿sí? El mensaje que uno entrega, y cuando lo hace con el ejemplo, entra con mayor facilidad en la comprensión de su entorno, de tal manera que cuando se hace la alarma de evacuar un sector, ahí también hay una imagen, una señal muy importante de cómo nosotros nos comportamos como adultos, como padres, frente a la decisión de los niños. Porque si yo no me quiero ir, los niños tampoco se van a querer ir. Entonces también ahí hay un mensaje que hay que unificar y hay que tenerlo claro. Claro, porque de alguna manera se entiende que nos aferramos a lo material, ¿no? Y que obviamente lo que implica un incendio donde perdemos todo en el fondo, aquellas cosas que construimos y tuvimos de años. Entonces, obviamente es lo primero que uno a lo mejor de repente no quiere hacer. Pero en el fondo es una conversación que se tiene que dar previamente. En todo sentido, y estas situaciones tienen que servir para ello. Tenemos que tratar de tomar estas situaciones que están pasando difíciles y tratar de incorporarlas en las conversaciones familiares y de qué manera nosotros nos podemos enfrentar y podemos ocuparnos frente a una emergencia. Que claramente hay medidas, ¿no?, que uno toma siempre frente a un terremoto, frente a una situación. En caso de incendio, lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer?
lo primero que tenemos que hacer es resguardarnos, ver si es muy grande la llama, llamar, tener el teléfono bombero, de carabinero, ¿no es cierto? Tomar acciones que nos permitan en el fondo resguardarnos y ocuparnos en la medida que podamos. Obviamente en la medida que podamos, porque obviamente los niños, y al mirar eso, al vernos a nosotros, que nosotros estamos claros con lo que tenemos que hacer, con aquellas cosas que ya están determinadas, que nos planificamos y que ya tenemos una idea de cómo nos vamos a enfrentar, los niños obviamente van a adquirir eso, lo van a ver, lo van a aprender, porque el aprendizaje, más allá de lo que yo pueda decir, ellos lo van a ver, ellos lo aprenden desde la acción, desde lo que ven. Entonces, eso es súper importante también. Y tener el resguardo, obviamente, planes de acción, ya sea con la comunidad también, con los vecinos, cómo nos apoyamos, cómo entre todos podemos estar atentos. Ahora, obviamente, si eso hay un impacto, y que claramente va a haber un impacto emocional en los niños, en algunos más que otros quizás, y que pueden presentar cierta sintomatología, estar atentos a en qué tiempo se presenta esa sintomatología, ¿sí? De estrés, de ansiedad, de rabietas, de que se aísla, de no sé, sueños nocturnos, ¿cierto? Que puedan indicarnos a las familias que algo está pasando en los niños y que algo afectó, ¿sí? Y que hay un cambio en su rutina. Y estar alertas y atentos, poder brindarles el espacio para poder conversar la situación, más que callarla. Toda situación hay que tratar de dar el espacio para que ellos se puedan comunicar y expresar, verbalizar y contener la emoción, tomarla y de acuerdo a ello acompañarlos, ¿sí? Claro. Paola, y en caso de que dure, tomar un profesional externo. Sí, eso es lo que precisamente estaba sintiendo el mensaje que entrega, en orden a que hay situaciones que se dan en el momento y hay otras que vienen en la posemergencia. Cualquiera de las dos expresiones son igualmente importantes. Y entonces, junto con el anuncio que hace la Autoridad de Educación, por ejemplo, y de la Junta de Jardines Infantiles hace algunos minutos acá en Temuco, en orden a reponer los establecimientos, a mantener las actividades educativas, habría que considerar también un ámbito de la salud mental para estos niños que han estado sometidos ya por más de 15 días a esta emergencia extrema. Totalmente vamos a tener que tener planes de acción para poder en el fondo apoyar, contener y acoger en el fondo qué pasa con ese, el efecto que eso ocasionó en los niños, ¿sí? El temor, o a lo mejor no fue algo directo, pero fue indirecto y eso obviamente puede ocasionar, hay una emoción ahí, eso no pasa en vano, ¿sí? Eso nos afecta, a nosotros los adultos hay un impacto emocional, para ellos también va a haber un impacto emocional, por lo tanto hay que acompañarlos y obviamente los establecimientos educacionales somos el segundo foco, ¿no? Que estamos ahí acompañando la educación y solo tenemos que estar atentos también, ¿sí? Hay un espacio donde los niños pasan gran parte del tiempo y nosotros también podemos dar cuenta y visualizar que a lo mejor algo puede estar pasando en comunicación con las familias y poder generar planes de acción, de poder obviamente apoyar desde los establecimientos a la familia. Y lo último, Paola, ¿cómo darle la seguridad a la familia que en el lugar donde se le va a reconstruir, que es el mismo lugar, porque ellos tienen una casa en el campo, tienen una casa en el sector rural y es de ahí donde le va a reconstruir el Estado para quienes han sido afectados en el sector, porque también hay casas en el ámbito urbano destruidas. Darle la seguridad que esto no va a volver a repetirse. ¿Cómo le entregamos ese valor a las familias en orden a decirles, tranquilo, van a seguir viviendo acá, pero los riesgos de un incendio se van a tratar de evitar en lo más posible? Yo creo que tomando acciones de cómo lo hicimos y qué podríamos aportar o hacer distinto para tomar mayores resguardos en el fondo. Medidas adicionales. ¿Qué medidas adicionales tenemos que tomar para poder, no sé, quizás cortafuegos más grandes, quizás tratar de evitar y tomar acciones en cuanto al riesgo que pueda generar un incendio? ¿Qué cosas son las que pueden generar un incendio? No sé, pues en el caso de las familias, mantener la maleza, mantener la mantención de las áreas verdes, quizás más resguardo. Ahí tenemos que estar en comunicación con todos, en el fondo, porque todos vamos a hacer un aporte para que eso no vuelva a ocurrir. Ahora, que no vuelva a ocurrir
no es algo que podamos nosotros decretar, que así va a ser. Así es. Sí, bueno, porque a veces muchas veces se escapa. Claro. Se escapa, obviamente, de nuestra acción. En caso de la familia estoy hablando, ¿no? Porque la familia puede tomar sus resguardos, pero es algo muchas veces que se escapa de ellos y que llega. Ahora, ¿qué podemos hacer distinto para, en el fondo, tratar de evitar, en caso de que llegue un incendio, que se genere un incendio, cómo lo hacemos? Y ahí se va a implicar quizás, no sé, plantación. Es complejo la situación, pero tratar de ver plantaciones, las plantaciones, el radier, el contorno, que tenga un espacio, un cortafuego mucho más amplio para poder evitar en caso que llegue. No hay duda. Estamos en un cambio climático, en una condición diferente meteorológica, y claramente pareciera que esto llegó para quedarse, y si no tomamos las medidas preventivas, difícilmente vamos a poder evitar catástrofes como la que estamos viviendo. Paola, ha sido un agrado tener el contacto con usted. Gracias por su voluntad y por el tiempo de esperarnos. Es que, bueno, es de esperar que pudiéramos en el futuro volver a comentar temas que están vinculados con esto. Ojalá no sea como una emergencia tan grande que la que estamos viviendo, Paola. Te agradezco, muchas gracias a ustedes por considerarnos y estaremos obviamente a disposición cuando lo necesiten. Muchas gracias, buenas tardes. Lo más importante creo que es educar. Educar, eso es. Muchas gracias. Que le vaya bien. Muy bien, pues. Gracias, igualmente.